conocemos, que es cofundadora de la red, y también el doctor Saúl nos va a acompañar con la ponencia el día de hoy. Entonces, para dar inicio al curso, le vamos a pedir a la doctora Elvira que si nos puede ayudar con unas palabras para los asistentes. Sí, claro, sí, claro. Me da muchísimo gusto, bienvenidos a todos, me da mucho gusto que tengamos el inicio del curso de este año. Estoy viendo una extraordinariamente buena participación. Muchas gracias a todos por su presencia, por su asistencia. Esperamos que este curso tenga la capacidad de cubrir las expectativas de todos. A mí me va a tocar presentar el primer tema y yo les voy a pedir de manera muy especial que vayan haciendo comentarios en la parte del chat en relación a su experiencia. Me toca presentar un tema muy, muy básico de la microbiología, de la que seguramente muchos de ustedes tienen excelentes experiencias, que será una muy buena oportunidad de compartirlas en esta oportunidad. Les pido por favor que vayan poniendo sus comentarios para tener la oportunidad no solamente de escuchar una presentación, sino platicar en el chat todos y compartir nuestras experiencias. A todos bienvenidos, me da muchísimo gusto que hay 200 participantes, creo que va a ser una sesión bastante buena, todas las sesiones, todo el curso. Esperamos todos en la red Invifar que cumpla con las expectativas. ¿Le parece bien si inicio, maestro Cristian? Sí, permítame presentarla, doctora. Muchas Bien. gracias por las palabras. Bueno, para comenzar con la sesión del día de hoy, la doctora Elvira nos va a hablar sobre los exudados faringios, qué reportar y por qué reportar. Entonces, para presentar a la doctora Elvira, ella se encuentra en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es químico farmacobiólogo, es maestra en química analítica, es doctora en ciencias con especialidad en microbiología médica, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3, y pues ya todos la conocemos, ella es fundadora, me atrevería a decir, de la red Invifar. Y pues nada, doctora, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Voy a empezar voy a compartir la presentación. Por favor, me dice si se alcanza a ver bien. ¿Se alcanza a ver la presentación, Cristian? Sí, ya se observa, doctora. Muy bien, muchas gracias. Espero que la presentación vaya bien para todos. Nuevamente les agradezco su presencia y les reitero el gusto de que pusieran comentarios en el chat para que sirva de retroalimentación para todos, para que sirva la experiencia que muchos de ustedes tienen. Estuve viendo los nombres de las personas que están aquí y hay mucha gente con mucha experiencia. A Cristian se le pasó algo muy importante en la presentación, que creo que fue lo más importante que yo le puse y no lo tomó en cuenta. Y es que soy egresada en 1985. Este año estoy muy contenta porque cumplo 40 años trabajando. Y ese 85 lo puse muy, muy intencionadamente. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que nos trajo. Empezamos con la primer sesión. Vamos a revisar los exudados faringios, un estudio de microbiología muy básico que se realiza con mucha frecuencia en muchos laboratorios, algunos sí, algunos no. Depende mucho del tipo de hospital y del tipo de población que se atiende. Sin embargo, aunque los hagamos con poca frecuencia o con mucha, siempre hay que estar preparados para este tipo de muestras. Son los tipos de muestras básicas. Cuando vamos a hacer un exudado faríngeo, el primer punto es saber por qué se solicita el exudado faríngeo. Es decir, el propósito del examen. Cuando nosotros hacemos los protocolos para el laboratorio, protocolos estandarizados para que todo esté bien documentado, siempre tenemos que escribir claramente para qué se está llevando a cabo el examen, es decir, el propósito del estudio. Puede ser un exudado faríngeo para diagnóstico de faringitis aguda. Esa es una posibilidad y es uno de los estudios en los que siempre nos enfocamos. Sin embargo, no siempre un exudado faríngeo, un cultivo de exudado faríngeo, se lleva a cabo para detectar una faringitis aguda.
Y es muy importante que aprendamos a reconocer las diferentes circunstancias, porque los procesos y en el laboratorio y sobre todo la interpretación y reportes pueden ser sumamente diferentes. Antes de continuar, hay que mencionar algo muy importante y es que existen una gran diversidad de causas no microbianas de faringitis y son causas que la verdad es que cada vez son más frecuentes. Podemos ubicar en la parte de arriba las alergias que pueden ocasionalmente generar irritación en la garganta, provocar faringitis. Esta sensación de faringitis o de irritación puede estar asociado, les pongo ahí abajo, a exposición a irritantes, el aire seco, el aire contaminado. Yo vivo en Monterrey y Monterrey tiene serios problemas pues en aire seco y en contaminación. Entonces, las condiciones ambientales definitivamente pegan en la comunidad. Otra de las causas no microbianas de faringitis que cada vez es más frecuente también es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El paciente puede estar refiriendo al médico que está teniendo constantemente molestias en la faringe y no necesariamente está asociado con un proceso infeccioso aquí en la faringe. Si nos dirigimos ahora a las causas microbianas de faringitis, esto es ahora sí de microorganismos, tenemos que existen una gran diversidad de microorganismos que pueden asociarse al desarrollo de faringitis. Sin embargo, como vamos a ver, el grupo de microorganismos que frecuentemente se asocian a faringitis bacteriana es muy, muy reducido. Si vemos en esta tabla, por ejemplo, que fue publicada por ITSA, en el 2018 vemos en la parte de arriba, en el número 1, a los estreptococos del grupo A, como agentes causales de faringoamigdalitis, fiebre escarlatina y otras patologías que ustedes conocen. Y luego vemos enseguida de Streptococcus piógenes, vemos a los estreptococos de los grupos de Lancefield C y G, que también son responsables de faringoamigdalitis. Ahí tenemos al 1, 2, es en frecuencia como están colocados. En tercer lugar tenemos Arcanobacterium hemolyticum y luego vienen una serie de microorganismos que se presentan con una frecuencia muy rara, de tal manera que son tan poco frecuentes que de ninguna manera se justifica la búsqueda de rutina. Ahí tenemos a Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, algunos anaerobios, si han visto alguna vez alguna angina de Vincent, y nos vamos hacia abajo con microorganismos más raros todavía. Más abajo está Mycoplasma, clamidia, se los puse en color azul. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las faringitis microbianas son causadas por virus, aproximadamente el 70%. Solo alrededor del 30% tienen etiología bacteriana. Y de todas estas etiologías bacterianas que están enlistadas aquí, el 1-2 se lo lleva en primera posición Streptococcus piógenes, con el 15 a 35% de frecuencia, y tenemos en el 2 a los estreptococos beta hemolíticos de los grupos C y G, con una frecuencia entre el 3 y el 11%. Se fijan que es un rango bastante amplio, porque depende mucho de los grupos etarios, depende mucho de las poblaciones. Por eso ese rango tan grande también en Streptococcus piógenes, desde el 15 al 35. En tercer lugar tenemos Arcanobacterium hemolyticum, menos del 3%, y ya para abajo vemos los raros. Ya habíamos mencionado a Neisseria gonorrhoeae, habíamos visto Corynebacterium ulcerans, Mycoplasma pneumoniae y Yersinia enterocolitica, sumamente raros. No se justifica su búsqueda de rutina. En el caso de los estreptococos beta hemolíticos de los grupos C y G, ambos son ubicados como Streptococcus dysgalacti. Es la especie con subespecie Ximilis la que puede contener ambos tipos de la clasificación de Lancefield. Entonces, frecuentemente nos vamos a referir a estos dos grupos como Streptococcus dysgalacti, subespecie Ximilis. Este es Streptococcus piógenes, es considerado la causa primaria de faringitis bacteriana.
Seguramente muchos de ustedes lo conocen y vamos a revisar a detalle cuáles son los detallitos que tenemos que cuidar para asegurar una recuperación del microorganismo. Antes de llegar a Streptococcus pyogenes, hay que hablar de que existen una gran cantidad de microorganismos que pueden estar en la faringe, formando parte de la microbiota normal en vías respiratorias superiores, pero que no causan faringitis. Si nosotros tenemos una boleta con una indicación del médico que dice faringitis aguda, no vamos a pensar en Staphylococcus aureus como agente causal, ni en Streptococcus pneumoniae. Hay que pensar en Streptococcus pyogenes o estreptococos de los grupos C y G. Estos microorganismos son patógenos potenciales, son patógenos, sobre todo, bueno, de hecho los cuatro, y pueden causar infección en sitios muy cercanos a la vía respiratoria superior. Pueden ser monitoreados, pueden ser buscados en condiciones muy particulares, pero hay que tener siempre en mente que no son agentes causales de faringitis aguda. Otro grupo de microorganismos puede estar también a nivel de la faringe, pero como microbiota transitoria, esto es, no es su hábitat adecuado, no tienen las adhesinas suficientes que encuentren los receptores adecuados a nivel de ese epitelio, pero eventualmente pueden estar ahí por algún tiempo y luego finalmente ser eliminados. Por ejemplo, varias especies de los enterobacterales como por ejemplo los bacilos gram negativos no fermentadores, sobre todo Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Nuevamente, estos microorganismos no causan faringitis aguda y hay que tener claro que pueden tener importancia clínica para algunos pacientes y sus contactos. Sin embargo, hay que tener muy claro por qué se está haciendo el estudio. ¿Se acuerdan? El propósito del estudio para saber cómo lo vamos a interpretar. Esto tiene que ver con que la diversidad de la microbiota en todo el cuerpo varía por diferentes circunstancias. Esta imagen me pareció muy adecuada porque siempre hay que tener en mente el agente causal lo que buscamos, pero hay que saber distinguir el resto de la microbiota. En la imagen que aparece en la parte de arriba, marcada con la letra A, podemos ver en la parte de abajo, en la bolita verde, donde hay mayor diversidad de microorganismos. Esa es una microbiota sana. Pueden producirse estados alternativos, como pueden ver en la parte de abajo, en la letra C, cuando existen alteraciones de los microorganismos que están ahí presentes. Conocemos, por ejemplo, que uno de los factores más importantes es el consumo de antibióticos. En esos casos se produce una disbiosis que eventualmente puede llevar a los pacientes a que regresen a su estado inicial o que puedan regresar, ir a un estado alternativo en el que se estabilicen, pero que no tenga la diversidad necesaria que debe tener la microbiota. Existen múltiples factores que influyen en la microbiota. Habíamos hablado ya de los antibióticos, creo que esos, los que trabajamos en microbiología lo tenemos muy claro. Pero hay otros factores que también influyen, la genética, la edad, por ejemplo, la dieta, el tipo de alimentación que se tenga y a veces, pues, el tipo de alimentos que se tengan, que se consuman. A veces consumir un agua fresca contaminada de por ahí puede, si el agua fresca trae coliformes o trae microorganismos fecales, puede permitir que estos colonicen de manera transitoria. Entonces, depende mucho de qué se consuma y qué tipo de alimentos se consuman. El estilo de vida, por ejemplo. Y abajo me parece muy importante, ya habíamos hablado de los antibióticos, pero no son los únicos fármacos que tienen la capacidad de modificar la microbiota. También las estatinas, por ejemplo, que son fármacos que se utilizan con mucha frecuencia para tratar la hipercolesterolemia, secuestradores de ácidos biliares, inmunosupresores, son fármacos que tienen la capacidad de alterar la microbiota. Siguiendo con esto, para reconocer en qué circunstancias podemos buscar microorganismos a nivel de la faringe sin que sean agentes causales de faringitis, aquí ubicamos causas de solicitud de exudado faríngeo para evaluar la microbiota potencialmente patógena en situaciones especiales.
Esto es básicamente vigilar el estado de portador. El paciente no tiene faringitis, no se busca el agente causal de una faringitis aguda, pero sí se puede hacer un exudado faríngeo, por ejemplo, para buscar bacterias multifármaco resistentes. Esto se puede hacer en trabajadores de la salud, en áreas críticas, donde se quiere limitar el riesgo que se tiene de transmitir microorganismos a los pacientes. También esto se puede hacer en pacientes hospitalizados, especialmente los que sean muy susceptibles. Dentro de las multifármacos resistentes ubicamos un buen grupo de gram negativos. Ahí también ubicamos a MRCA. MRCA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, se busca de manera intencionada. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una estancia internacional para que les puedan dar el visado, tienen que comprobar que no son portadores de MRCA. También para manipuladores de alimentos por el riesgo que representa en la contaminación de los alimentos con enterotoxinas, en pacientes que van a ser sometidos a trasplantes. Más adelante veremos un poquito de las especies o fenotipos que se deben buscar en pacientes con riesgos especiales, por ejemplo, inmunosuprimidos, pacientes con fibrosis quística o de trasplantes. Son exudados faringios, pero están orientados a buscar un grupo de microorganismos muy diferentes. También se puede hacer un exudado faríngeo para buscar contactos en el caso de un brote de Neisseria meningitidis. Empezamos con el primero. Vamos a ver cómo se hace la búsqueda de un estado de portador de bacterias multiresistentes. Lo que necesariamente se requiere en el laboratorio es que la boleta esté debidamente marcada. Ahí se los puse en color azul. Que la solicitud diga cultivo de vigilancia microbiológica y idealmente que diga la bacteria y el problema de resistencia a vigilar. Por decir, si se están haciendo búsqueda de enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido o demás, algo de la información que les voy a presentar en las siguientes diapositivas está en este procedimiento que está gratis, que es de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica. También revisando los documentos de microbiología, se puede ver que era para búsqueda de patógenos multifármacos resistentes, pues por supuesto que no solamente se considera a la faringe, también se pueden hacer tomas de otros sitios, como por ejemplo nasal, nasofaringe, oral. Nos vamos a dirigir específicamente a la faringe. Y en este mismo manual que les comenté hace 2 diapositivas, viene esta tabla que me pareció muy interesante. Estamos dedicados a ver específicamente el exudado faríngeo, estamos buscando bacterias multifármaco resistentes y esta tabla describe de muy buena manera cuáles son los patógenos que podemos encontrar ahí. Aquí se los puse en color azul. En un exudado faríngeo podemos encontrar personas, individuos, sujetos, pacientes que estén colonizados por Acinetobacter baumannii multifármaco resistente. Y vean ahí 4 cruces. O sea, si está colonizado, tenemos alta probabilidad de encontrar el microorganismo. También si está colonizado por Pseudomonas aeruginosa multifármaco resistente. Y vean arriba, a los enterococos no los voy a comentar. Básicamente es de los organismos que no encontramos. Vean arriba, Staphylococcus aureus resistente a meticilina con 3 cruces. Es una muestra entonces bastante buena, bastante razonable para buscar gram negativos no fermentadores multifármaco resistentes. En el caso de Staphylococcus aureus, la muestra ideal es un exudado nasal. Lo pueden ver ahí a la derecha del cuadro azul. Es la muestra ideal y es para lo que sirve. Si ustedes se fijan en el nasal no encontramos al resto de los patógenos. Si pudiéramos tomar solamente una muestra, pues el perineal es el que da algo de positividad en todos los patógenos. Sin embargo, acuérdense que va a depender mucho de qué patógeno estamos buscando para seleccionar el tipo de muestra. Y fíjense si es cierto que, por ejemplo, para Acinetobacter baumannii, pues las heces o el rectal también son muy buena muestra para detectarlo. Sin embargo, puede ser más incómodo para el paciente. Entonces, en un exudado faríngeo, si estamos buscando gram negativos no fermentadores multifármacos resistentes, el exudado faríngeo
puede ser de mucha utilidad. Ojo, si no nos ponen la indicación de que por eso se hace el faringio, no se deben de tomar en cuenta. Si se busca Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ya habíamos comentado anteriormente que la muestra ideal es el nasal. En este mismo documento que aparece aquí abajo a la derecha, pues se menciona que se pueden tomar varios tipos de muestra: nasal, faríngeo, perineal, axilar, orina, heces, exudado vaginal. Sin embargo, hace énfasis en que el exudado nasal es la muestra más adecuada si se elige una muestra única. Vemos aquí hacia abajo, si se hace un exudado faríngeo, híjole, no llega ni al 50% la sensibilidad. Vean ahí el nasal, anda por el 80% más o menos, y vean más abajo, si se tiene oportunidad de tomar 3 muestras, un nasal, un faríngeo y un perineal, pues prácticamente MRCA no se nos va vivo. Si queremos hacer un exhaustivo para buscar portadores de MRCA, para tener un 98% de sensibilidad, sería necesario tomar las 3 muestras. Otra de las condiciones especiales en las cuales se puede hacer un exudado faríngeo, pero que el paciente no tiene faringitis aguda, es la situación particular de los pacientes con fibrosis quística. Fíjense, aquí les subrayo el propósito del examen. En este caso es detectar agentes causales de infección o colonización. Y la infección no es en la vía respiratoria superior, es en la vía respiratoria inferior. Aquí buscamos organismos que estén colonizando. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación. Se puede hacer una toma de muestra que se conoce como exudado faríngeo profundo. Se toma un poquito diferente. Para hacer esta toma de muestra, se coloca un hisopo de dacronorrayón en la parte posterior de la faringe. Lo que van a hacer es raspar un poquitito en la parte posterior de la faringe para favorecer que el paciente tosa. Acuérdense que son pacientes con fibrosis quística y no van a batallar para toser. Posteriormente a que el paciente se toma la muestra, y esta puede utilizarse en menores de 10 años que no sean capaces de expectorar, no usar en niños que no pueden expectorar. Esto que pueden expectorar, perdón, si el paciente expectora, es mucho mejor tomar la muestra de expectoración. El exudado faríngeo profundo se limita a pacientes que no pueden expectorar y que tienen fibrosis quística. Porque en estos pacientes el lavado bronquialveolar, por supuesto, es la muestra de referencia. Sin embargo, conocemos las limitaciones para la toma de este tipo de especímenes clínicos. Estos pacientes generalmente expectoran, es muy común que expectoren, entonces la muestra de expectoración es la más utilizada. En las condiciones en las cuales el paciente no puede expectorar, se toma entonces este tipo de muestra, este tipo de exudado faríngeo. Estas muestras de la faringe posterior son representativas de los microorganismos presentes en el bronquio. Una vez que el paciente tose, podemos detectar los microorganismos que están en el bronquio en la vía respiratoria superior. Y esto es en estos pacientes en particular, porque la microbiota responsable de infección crónica en pacientes con fibrosis quística es muy estable, especialmente para Pseudomonas aeruginosa y para Staphylococcus aureus, y esto se da por años. Pueden permanecer colonizados con estos 2 patógenos en un exudado faríngeo profundo. Si ustedes se fijan, en menores de 5 años, el valor predictivo positivo para infección por Pseudomonas aeruginosa en la vía respiratoria inferior, cuando se toma un exudado faríngeo profundo, el valor predictivo positivo es del 95%. Entonces tiene una gran utilidad. Y en pacientes ya mayorcitos, Pseudomonas aeruginosa 83%, y para Staphylococcus aureus es del 91%. Entonces es de bastante utilidad para esta población. En los exudados faríngeos profundos vamos a ver que puede crecer también una gran diversidad de microorganismos. Sin embargo, solo se debe tomar en cuenta Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia. Con esta última especie hay que poner mucha atención. Esta siempre se considera clínicamente significativo
y hay que asegurarnos de identificarla muy bien, porque existen muchos problemas para identificarla, sobre todo porque la presencia de este microorganismo en un paciente con fibrosis quística puede ser contraindicación para un trasplante de pulmón. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el laboratorio. Y esto que les puse acá abajo tiene que ver con fibrosis quística, pero no tiene que ver con exudados faríngeos. Solo quise anotarlo ahí para que tengan en mente que los cultivos de una muestra de expectoración de un paciente con fibrosis quística se interpretan muy diferente en comparación de un exudado faríngeo de un paciente que no tiene fibrosis quística. Alguna oportunidad más adelante tendremos oportunidad de platicar de esto. Otro de los pacientes, grupo de pacientes en los cuales se puede hacer un exudado faríngeo que no sea por faringitis, es en los pacientes con trasplantes. Cuando a un paciente lo van a someter a trasplante, lo revisan muy bien para que no tenga infecciones. En la orofaringe se revisa la presencia de caries dental, se revisa que no tenga faringitis. Y no solamente los agentes causales bacterianos, se revisan cuidadosamente los agentes causales virales. En un paciente que se somete a trasplante renal, el primer mes después del trasplante entra en una fase de posoperatorio inmediato y luego en una fase que va desde el primer mes hasta casi el sexto, que se considera la inmunosupresión máxima. En este caso, el individuo es susceptible de infecciones, por ejemplo, por citomegalovirus, algunos otros parásitos, algunas otras bacterias. Y finalmente, después de que pasan los 6 meses, es otro panorama totalmente diferente. Quiero que vean el primer mes. En el primer mes, los pacientes pueden desarrollar diferentes infecciones, neumonía, infección del tracto urinario, infección de heridas. En general, puede haber muchísimas infecciones. Por eso al paciente, antes de someterlo al trasplante, se le revisa cuidadosamente. El paciente que está en espera de trasplante es muy susceptible de infecciones asociada a catéter, ya sea venoso central, de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Esto es en trasplante de renal, de tracto urinario superior e inferior, complicaciones infecciosas de diabetes, neumonía. Para los médicos, el conocimiento de la flora que coloniza un individuo que va a ser trasplantado, un paciente que se va a trasplantar, se utiliza para desarrollar terapias antimicrobianas profilácticas individualizadas para estos receptores. Esto es un microorganismo que para un individuo inmunocompetente podría no representar ningún problema. Para un paciente que se va a someter a trasplante, los médicos buscan erradicar todo lo que pueda para prevenir el desarrollo de infecciones. En ellos se detecta, por ejemplo, MRCA, se hace la detección y la descolonización de MRCA para prevenir que en ese estado de inmunosupresión el paciente pueda desarrollar complicaciones serias. También enterococo resensa vancomicina, sífilis, infección micobacteriana. Y ahora que ya vimos algunas de las causas de toma de exudado faríngeo que no tienen que ver con una faringitis bacteriana, ahora sí nos vamos a dirigir a ver un exudado faríngeo para diagnóstico de faringitis aguda. Acuérdense que la gran mayoría de las faringitis son virales y no todas las faringitis, por supuesto, el médico las manda al laboratorio. Es decir, de 100 que nos lleguen, no van a ser 30 bacterianos. Lo más probable es que seleccionen en las que haya una sospecha bacteriana, de hecho. Este es Streptococcus pyogenes, la detección de los estreptococos del grupo A. Para el diagnóstico de faringitis es la prueba más común solicitada para muestras del tracto respiratorio superior. Y bien, esto depende del tipo de hospital y de la población que se atiende. Los exudados faringios siguen siendo muy taquilleros en los laboratorios. Y esta frase que está aquí abajo, que les puse en negritas, ni siquiera la quise traducir porque me gustó tanto. Esa la describe la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y dice que si el exudado faríngeo se lleva a cabo correctamente de un solo hisopo en agar sangre
tiene una sensibilidad del 90 al 95% para la detección de los estreptococos del grupo A. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es en esa parte que dice si se lleva a cabo correctamente. Es lo que vamos a revisar a continuación. En el handbook de procedimientos de microbiología clínica, donde se enlistan los agentes causales más frecuentes, los que hay que buscar, los patógenos primarios. Ahí se describe, se los puse en un cuadro verde, como agente causal de faringitis bacteriana, básicamente a los microorganismos que ya hemos mencionado, los estreptococos del grupo A, los estreptococos de los grupos de Lancefield C y G y Arcanobacterium hemolítico. Esos son los patógenos primarios. Acuérdense, faringitis bacteriana. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacer una toma de la muestra. La muestra se hace de la superficie de las amígdalas. Aunque diga exudado faríngeo, hay que tomar de las amígdalas. Y también se toma de la parte posterior de la faringe. Hay que revisar cuidadosamente si se ven zonas con mayor supuración para tomar muestra de ahí. Hay que tener cuidado de no traer el hisopo paseando por toda la boca, pasa por la lengua, pasa por aquí, por allá, porque eso lo único que va a hacer es bajar la sensibilidad del cultivo, va a incluir una gran cantidad de microbiota contaminante. Aquí a la derecha les puse una imagen de cómo se hace el proceso. Hay que ser muy cuidadoso. Muchas veces se tiene un efecto reflejo del paciente de moverse y ahí ya se nos contaminó el hisopo. Hay que buscar ayuda para que nos inmovilicen el cuello. Hay que buscar una muy buena fuente de luz para poder ver hasta la parte posterior de la faringe. Yo así como está el niño no lo alcanzaría a ver, necesito que levante la cabeza y necesito ponerle un foco y que alguien me detenga el cuello. Hay que poner una batelenguas para poder revisar cuidadosamente. Es muy importante que se tome exactamente de donde se debe de tomar. El traer el hisopo paseando por toda la boca, donde el niño se mueve o donde reacciona, no va a pasar otra cosa más que nos va a bajar la sensibilidad del estudio. Ponemos el lavatelenguas y ahora sí tomamos la muestra. Siempre tomar de amígdalas, parte posterior de la faringe, y hay que ver si hay algunas otras zonas supurativas. A veces en las amígdalas se pueden ver puntos blancos, podemos tomar de ahí. Hay ocasiones en que las amígdalas hipertróficas pueden tener restos de comida que se pueden ver blanquecinos y que pueden confundir a la mamá del paciente, pensar que se trata de pus, pero se ve muy diferente a la pus, pero sí pueden verse en las amígdalas. Para la detección de los estreptococos del grupo A, únicamente cuando nada más se va a buscar estreptococos del grupo A, los hisopos se pueden mandar secos, sin medio de transporte. Así que no vamos a decir, no tengo medio de transporte, no lo puedo tomar. Lo dicen los mejores estándares de microbiología, que no hay ningún problema. Si solo vamos a buscar Streptococcus pyogenes, podemos mandar el hisopo seco. Una vez que ya tomamos la muestra con mucho cuidado, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar los medios de cultivo. No es necesario hacer un paquete enorme para sembrar un exudado faríngeo, teniendo claro que estamos buscando el agente causal de faringitis aguda. Lo ideal es utilizar 2 placas, un agar sangre de caballo o de carnero y una placa de agar estreptocócico. Puede ser de alcohol feniletílico, puede ser agar ácida, de esos que inhiben a los gram negativos y que también inhiben parcialmente a Streptococcus pyogenes, pero al inhibir la microbiota, el resto de la microbiota, facilitan mucho que Streptococcus pyogenes crezca. Aunque se puede tardar un poquitito más, sí mejora la sensibilidad. Para un exudado faríngeo no es necesario realizar tinciones de Gram en este tipo de muestras. ¿Por qué? Porque los resultados no son específicos, porque no te van a dar ninguna información valiosa ni al médico tampoco. La inoculación de hisopos faringios en medios selectivos y no selectivos aumenta la sensibilidad del cultivo. Estamos hablando de un cultivo para el diagnóstico de faringitis aguda. Estamos buscando a los estreptococos beta hemolíticos A, C y G, básicamente.
Inoculación en los medios de cultivo, algo bien sencillo, pero que puede modificar de manera muy importante la sensibilidad del estudio. No llenar la zona de descarga hasta la mitad. No se debe de hacer. Deslizar firmemente el hisopo sobre un sexto de la placa, no más. Y estriar cuidadosamente para el aislamiento en 4 cuadrantes para minimizar el sobrecrecimiento de estos microorganismos. Vean ustedes las plaquitas que les puse a la derecha. La primera placa es una placa dividida en 6 cuadrantes para que se den una idea de qué tanto es un sexto. La imagen que está en medio, de hecho, viene en el libro y hace referencia, viene en el manual de protocolos y hace referencia a cómo hacer el proceso de estrío. Fíjense, la zona de descarga es aproximadamente un sexto, no hasta la mitad, no más. ¿Por qué? Porque vean la zona de abajo. Si ustedes se fijan en la zona de descarga y comparen la última zona, la zona de separación, en la zona de descarga casi no se ve hemólisis, solo donde hacemos la punción. El resto de la microbiota impide o limita el desarrollo de Streptococcus pyogenes, impide o limita la formación de hemolicinas, y si no vemos hemólisis no lo vamos a detectar. Necesitamos en la zona de separación darle espacio suficiente a los microorganismos para que puedan formar bien una colonia, puedan formar la hemólisis y puedan realmente las hemolicinas romper los eritrocitos y lo podamos ver una colonia aislada claramente. Imagínense si esa zona de descarga la llevamos hasta el 70% de la placa, no nos va a ayudar en absolutamente nada. Al estar inoculando, hay que puncionar el agar varias veces con el asa, tanto en la zona estriada como en la zona no estriada, para mejorar la detección de la beta-hemólisis. Acuérdense que vamos a favorecer lo más que podamos la beta-hemólisis, porque es la característica fundamental que me va a permitir detectarlo. Y algunas hemolicinas funcionan mejor en anaerobiosis, en menor tensión de oxígeno. Lo que hacemos al puncionar el agar es favorecer que las hemolicinas se expresen. ¿Cómo se incuban? Podemos meter en una incubadora ambiente sin problema. Hay 3 tipos de condiciones de incubación, ahora las vamos a ver. Incubamos 35 a 37 grados durante 24 horas. En una de las siguientes condiciones, no es necesario las 3. Ahí les puse en negritas en el inciso B, en una condición aeróbica con aire ambiente, en agar sangre con cortes de agar. Esa es la condición de incubación ideal. Podemos cultivar también en aerobiosis con CO2, que es de utilidad para los grupos C y G. Podemos poner en anaerobiosis o agares selectivos, sin embargo, la condición B es una que todos los laboratorios de microbiología tenemos. Incubamos 24 horas y continuamos incubando si no detectamos beta-hemólisis. Una incubación adicional durante la noche, ojo, a temperatura ambiente. Incluso no encontré la referencia, por eso no lo puse. Todo lo que está aquí escrito está debidamente referenciado y revisado y actualizado. Anteriormente yo lo manejaba incluyendo la incubación de las 48 en refrigeración y las hemolicinas se ven hermosísimas, pero de acuerdo a los protocolos de la Sociedad Americana de Microbiología, la recomendación es que la segunda incubación sea a temperatura ambiente y puede detectar positivos adicionales hasta casi el 46%. O sea, no con 24 horas ya terminamos, hay que dejarlo 24 horas más a temperatura ambiente. La incubación prolongada es fundamental si se utilizan medios selectivos, que ya habíamos mencionado, que también inhiben parcialmente Streptococcus pyogenes. Entonces, esto nos puede ayudar, dejarlos 24 horas más. Ahora ya cultivamos, ahora vamos a revisar las placas. Observar el medio después de 48 horas, ya las conocemos, pequeñas, translúcidas, con forma de cúpula, yo les decía convexas, borde completo, es decir, bordes regulares y zona de beta hemólisis.
¿Qué hacemos? Podemos ser un laboratorio muy sofisticado o un laboratorio sencillo. No importa, podemos identificar Streptococcus pyogenes. Hacemos una prueba de catalasa en una o dos colonias. Las colonias catalasa positivos no son estreptococos ni Arcanobacterium hemolítico. Lo primero que vimos en la placa, lo primero que buscamos es beta hemólisis. Si ya pasaron las 48 horas, tomamos bien la muestra, usamos los medios adecuados, incubamos como Dios manda, y a las 48 horas no vemos beta hemólisis, SAN se acabó, no se continúa más. Vemos beta hemólisis, ahora hacemos la prueba de catalasa. Si son catalasa positivos, hasta ahí llegamos, SAN se acabó. Detectamos un catalasa negativo, realizamos la tinción de Gram en las que sean catalasa negativos. Los que no sean cocos Gram positivos no son estreptococos, por supuesto. Y estas imágenes del crecimiento, vean a la izquierda las primeras dos columnas, están Streptococcus pyogenes, Streptococcus dysgalacti, acuérdense que son de los grupos C y G, y Arcanobacterium hemolíticum, vistos con una luz por la parte de arriba y con luz por la parte de abajo. Vean las colonias, vean en esta cómo se parecen Streptococcus pyogenes y dysgalacti. Yo creo que los que tienen tiempo ya trabajando aquí pueden ver un Streptococcus agalacti y sí se puede distinguir, porque la hemólisis es mucho más corta. Pero vean cómo se comportan las 48 horas. Vean a Streptococcus pyogenes y a Streptococcus dysgalacti a las 48 horas de incubación vistos por arriba. Toma un aspecto blanquecino. Y abajo tenemos Arcanobacterium hemolítico. ¿Qué hacemos para identificar? Pues ya pudimos ya vimos la beta hemólisis, sí hay beta hemólisis, ya hicimos la tinción de Gram, sí son cocos Gram positivos. Ahora podemos hacer pruebas bioquímicas, podemos hacer pruebas de aglutinación. Si tenemos espectrometría de masas, eso, ¿qué vamos a hacer? Cada laboratorio va a hacer lo que esté a su alcance. Fíjense, en esta tabla están las diferentes especies. En la segunda columna están los grupos de Lancefield que tienen las diferentes especies, los hospederos y la susceptibilidad a bacitracina y PIR. Vean aquí cómo el grupo A lo tienen varias especies. Aquí se los puse con una bolita roja en la segunda columna. El grupo C lo tienen varias especies, se los puse con una bolita azul. Y el grupo G también lo tienen varias especies con bolita azul. Ojo, no todas las especies son de humanos. Ahí les puse en gris las que son de animales, de tal manera que el que nos dé positivo el A no necesariamente implica que es Streptococcus pyogenes. Pero vean el comportamiento de la susceptibilidad a bacitracina. Prácticamente es de Streptococcus pyogenes. Vean ahí la prueba de PIR. Prácticamente es de Streptococcus pyogenes en humanos. ¿Qué vamos a hacer? Depende de lo que el laboratorio tenga al alcance. Se puede hacer identificación presuntiva de Streptococcus pyogenes por susceptibilidad a bacitracina y la prueba de PIR. Aquí se las pongo a la derecha. Otros estreptococos dan positivo en una de las pruebas, pero no en ambas. Si hacemos las dos, vamos bien. Identificación definitiva con detección del antígeno A de Lancefield. Podemos usar Malditov, dependiendo de lo que tengamos. También hay pruebas moleculares rápidas que en 15 minutos pueden dar el resultado. Hay pruebas rápidas de antígeno, hay una gran diversidad en el mercado. Hay que tener presente que en pacientes pediátricos, si la prueba rápida sale negativa, es obligatorio hacer el cultivo, porque en los pediátricos el riesgo de secuelas post-estreptocócicas es muy alto. En adultos, si la prueba sale negativa, no es necesario el cultivo. ¿Cómo se interpreta? Un cultivo faríngeo positivo, una prueba rápida o una prueba de amplificación de ácidos nucleicos indica la presencia de Streptococcus pyogenes, pero no sabemos si el paciente está infectado o está colonizado. Hasta la fecha, siguiente punto, en el inciso B, los Streptococcus pyogenes son consistentemente sensibles, susceptibles a la penicilina y ampicilina, que son los antimicrobianos, que son tratamiento de elección para esta infección, por lo que se elimina la necesidad de hacer pruebas de susceptibilidad.
a menos que el paciente tenga alergia grave a la penicilina. Si se va a hacer la susceptibilidad a penicilina, esto debe ser confirmado por un laboratorio de referencia. No son pruebas que se deban de hacer de rutina. Y la alergia grave, la alergia debe ser consultada o debe ser comentada por el médico, porque a veces pueden mandar a uno y dicen, pueden mandar de manera recurrente el exudado faríngeo porque sigue saliendo positivo y el paciente sigue teniendo molestias, y esto puede ser que un paciente colonizado por Streptococcus pyogenes esté teniendo infecciones virales. Es decir, el que esté ahí no necesariamente quiere decir que esté ocasionando problemas. Consideraciones. Un cultivo correctamente realizado, bien tomado, placas correctas, bien inoculado, bien incubado, bien interpretado, bien identificado. Esto es el método de referencia para el diagnóstico de Streptococcus pyogenes. Ojo, en faringitis aguda. El aislamiento de Streptococcus pyogenes no permite diferenciar entre un portador y un individuo con infección activa. Ojo, falsos negativos. Si nosotros no vemos hemólisis, nunca vamos a encontrar Streptococcus pyogenes. Así que tenemos que trabajar en el sentido de favorecer la hemólisis constantemente, aislando bien la colonia. Si hay sobrecrecimiento y producción de metabolitos bacterianos tóxicos por la microbiota normal de la faringe, eh, puede disminuirse la producción de embolicina, la producción de estreptococos, y nunca lo vamos a detectar. La la administración de antibiótico antes de la toma o una muestra mal tomada, lo que platicábamos hace varias diapositivas en relación a andar paseando el hisopo por todos lados. Ya casi para terminar, esto es tomado textual del documento CLSI M100 S35 2025. No lo quise ni siquiera traducir, está en verde. Las pruebas de susceptibilidad a penicilinas y otros beta-lactámicos aprobados por la FDA para el tratamiento de streptococia por beta-hemolíticos no es necesario que se lleve a cabo de manera rutinaria. Siguiente fuente. ¿Cómo vamos a reportar los resultados? Así, en una frase sencilla. ¿Qué buscamos? Buscamos a Streptococcus pyogenes. No lo encontramos, reportamos, no se aislaron estreptococos del grupo A. Si buscamos A, C y G, no se aislaron estreptococos patógenos, no se aislaron estreptococos beta hemolíticos, no se aislaron estreptococos de los grupos A, C o G. Cualquiera de estas es una opción para hacer el reporte. Si buscamos Arcanobacterium, así se hace el reporte. Si se buscó Neisseria gonorrhoeae, así se hace el reporte. Si buscamos Streptococcus pyogenes y lo identificamos, se reporta, se identificó Streptococcus pyogenes. Cualquiera de las opciones que pueden ustedes ver abajo son formas de reporte. En ningún momento refiere que se tenga que mencionar la microbiota o el estado de la microbiota. No refiere que se tenga que mencionar si crecieron 3 colonias de coli o si la microbiota estaba disminuida o si demás. Solo la referencia hacia la búsqueda del patógeno primario de faringitis bacteriana y la detección de su presencia o la no detección de su presencia. Esto ya nada más para cerrar en relación a cómo se reportan las pruebas de susceptibilidad. No se hacen, pero también en el reporte se puede indicar que no se realizará. Vean ahí en el siguiente renglón. Lo dice claramente el manual de protocolos para que el médico no se quede esperando las pruebas de susceptibilidad. Y los hospitales, los centros que tienen servicio de infectología van a tener apoyo en este sentido, porque ya está empezando a haber resistencia a otros fármacos, a los fármacos de segunda elección. Esto es básicamente el documento del CLSI, ahí viene cómo hacerse, pero acuérdense que no hay que hacer. Y al final, el niño portador de Streptococcus pyogenes. Esta ya es la última diapositiva. Fíjense, menciona que en la mayoría de los casos no está recomendada el tratamiento en la colonización faríngea asintomática, pero en esto el laboratorio no toma la decisión. Nosotros reportamos.
No requieren terapia con antibióticos ni quitarle las amígdalas, ya que no corren riesgo de desarrollar complicaciones. Ojo, estamos hablando de portadores. No es probable por la baja cantidad de microorganismos que transmitan la infección a otros individuos. En algunas circunstancias, y aquí me llamó mucho la atención lo que les puse en negritas, las situaciones en las cuales puede ser ventajosa la erradicación de la colonización. Antecedentes familiares de fiebre reumática o cardiopatía reumática, por supuesto. Y en negrita les puse la ansiedad extrema de la familia, que ese es un factor que, como yo lo he visto y en mi experiencia, es una causa importante de la prescripción de un exudado faríngeo. Para que la familia esté tranquila, ya le hicieron un cultivo. Amigdalectomía únicamente por la presencia de portadores, brotes comunitarios en el caso de Streptococcus pyogenes. Ya cerrando, vemos este caso. Masculino de 24 años, insuficiencia renal crónica, se envía al laboratorio para exudado faríngeo. Será sometido a trasplante renal. ¿Qué le buscarían? Es una situación muy diferente, no es faringitis aguda. Es para que lo piensen. Siguiente caso. Femenino de 4 años. Es llevada al laboratorio para toma de exudado faríngeo. No hay diagnóstico presuntivo ni indicación, pero el paciente es referido de la clínica de fibrosis quística. ¿Cómo interpretarían este exudado faríngeo? Es para que lo piensen porque ya estoy sobre tiempo y no me gusta pasarme de más. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctora. Vamos, acá anoté un par de preguntas, fueron bastantes, creo que nada más nos va a dar tiempo para un par de ellas. Las Sí. demás, pues se las voy a compartir, ya igual las puede contestar cuando tenga un poquito de tiempo. Sí, claro que Y sí. Una también, disculpa que me pasé. No, estoy a 2 minutos. está súper bien, doctora. Sí. También aquí hay, pues, felicitaciones para usted, una excelente charla. Vamos a empezar con una de las preguntas. Aparece el usuario como HP y dice, su pregunta parece que esta la contestó durante su ponencia, que si en los pacientes de nefrología que se les pide exudado faríngeo y nasal como protocolo para ser trasplantados en el caso de que aparezca como moderado o abundante desarrollo de los patógenos, solo se debe reportar o también se debe realizar la sensibilidad. Se debe realizar la sensibilidad y no solamente moderado y abundante. Todos los patógenos potenciales deberán ser reportados para que los médicos, ahí sí, que los médicos decidan eh, combinar terapias para buscar la erradicación de estos patógenos. Ahí el panorama es muy, muy diferente y es muy importante entonces que los médicos lo anoten en la boleta. Y a veces no se da de un día para otro, a veces hay que trabajar en comunicación con los médicos. Siempre hay que trabajar en beneficio del paciente y si ahorita no, pues hay que buscar que pongan esa indicación porque a final de cuentas, pues los médicos van a estar más contentos con mejores resultados y sobre todo en beneficio de los pacientes. Pues sí, ahí hay que buscar todo y hacer pruebas de susceptibilidad para todo. Sí. Otra pregunta que también me parece interesante es de Mani Huerta. Ella nos pregunta que en el caso del personal de salud y manipuladores de alimentos, cuando se aísla un patógeno transitorio, si es necesario realizar ¿Se me antibiótico-terapia. cortó? Se me cortó, se aísla un patógeno. Si se aísla un patógeno transitorio, si es necesario realizar la antibiótico-terapia. En manipuladores de alimentos, ahí lo que se Sí, busca es, en el exudado nasal, se busca Staphylococcus aureus. Y en el proceso de decolonización de Staphylococcus aureus ya hay protocolos muy claros, específicamente con mupirocina. Eh, Puedes poner las pruebas de susceptibilidad, pero en realidad para decolonizar por Staphylococcus aureus hay protocolos muy claros que involucran fármacos a nivel local y que son muy eficaces para erradicarlo. Ujú. aquí hay un comentario también que es importante resaltar de el doctor Volado, que dice que en su experiencia cuando se realiza la placa invertida se obtienen muy buenos resultados para identificar y seleccionar las colonias hemolíticas sin la necesidad de incubar en aerobiosis. Ujú. Y son un buen de preguntas, vamos a pasar con la última.
Yo nada más le Y contestaría para esa última, yo me apegaría a los protocolos. No están ahí por nada. Es el resultado de la experiencia, no de una persona, sino de muchísimas. Yo les puedo platicar mi experiencia personal. Ahorita les dije, a mí me va mejor ponerlo en el refri, pero me fue, pero no encontré referencia. Y la referencia sustentada con evidencia dice que a temperatura ambiente. Entonces, yo me apegaría, es una muy buena práctica apegarnos a los protocolos, porque de no es la acuerdo. experiencia de solo una persona, sino de múltiples expertos. Y vamos a pasar con la última pregunta que también es importante. ¿Cómo se deben de reportar estos resultados? Lilian de Jesús Tirado Morales pregunta que en su laboratorio se reporta sin desarrollo de patógenos, este tipo de estudios, que si esta forma es correcta de reportarla. Sí, pero no, porque nunca van a saber qué patógenos buscaste. Si no buscaste C y G y no buscaste Arcanobacterium, ahí queda entendido que no hay patógenos. Patógenos de la vía respiratoria superior incluye hasta Corynebacterium diphtheria. Y si tú le pones que no hubo patógenos, no hubo nada y no fue así. Hay que hay que hacer el reporte en base a lo que buscamos. Yo enfoqué mi exudado faríngeo para buscar estreptococos beta hemolíticos A, C y G, que sería la mejor estrategia porque me permitiría cubrir el 90% o más. Y entonces, a ver, me permitiría cubrir una gran cantidad y reporto, no se detectaron los estreptococos A, C y G, punto. Hay que reportar lo que buscamos. De acuerdo. Muchas gracias, doctora, y Al contrario, felicidades gracias a por su todos. Muchas gracias por su atención. excelente ponencia. En verdad había muchas preguntas en el chat. Espero que todas las podamos contestar. Y nuevamente les reitero que compartan sus correos para aquellas personas que no estén en el chat de la red, para que posteriormente les podamos hacer llegar el manual que les comentaba la doctora Elvira. Y bueno, eh, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Nuestra siguiente ponencia va a estar a cargo del doctor Luis Esaú López Jácome. Él nos va a hablar de la eterna disertación del qué, por qué de las muestras de urocultivo. Vamos a presentar al doctor Esaú. Él se encuentra en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es licenciado en Química Clínica por la Universidad Veracruzana en el campus de Jalapa. Es maestro en Ciencias de la Salud egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Ciencias Biomédicas, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la asignatura de Microbiología Experimental en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y él ha realizado diferentes rotaciones académicas internacionales, entre ellas en la Universidad de Buenos Aires y en Fukuoka, Japón. Démosle la bienvenida al doctor Esaú para comenzar con su ponencia. Sí, un momento, ahorita le damos, ahí está. Gracias, muchísimas gracias. Pues tengan todos ustedes una disculpa por la demora, vengo corriendo, pero aquí estamos. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la maestra Rosario, coordinadora del comité académico, y a todos los integrantes del comité por el trabajo para poder llevar y poder organizar este curso para todos los miembros de la red y eh, restos de personas que están interesadas. Voy a comenzar a permitir. Esto no. ¿Se alcanza a ver mi pantalla? Sí, ya la podemos observar. Gracias. Mm, mm.
Quiero que se vea habilitar, ocultar. Bien. Ok. Entonces vamos a platicar seleccionamos una de las muestras microbiológicas que resultan controversiales. Esa es la finalidad por la cual la escogí. Es una de las muestras que representa el grueso de las muestras que llegan al laboratorio de microbiología, el universo de muestras que recibimos en los laboratorios, entre el 50 y el 60% está comprendido por muestras de orina en la mayoría, y es lo que hemos visto en los estudios de la red. El grueso es muestras de orina. Sin embargo, tiene características y particularidades que la hacen bastante interesante a pesar de que existe información. Entonces, con base en los análisis que hemos tenido en la red, es una de las razones por las cuales seleccionamos dicha muestra, y les voy a hablar sobre la disertación del qué, por qué y para qué de los urocultivos. Tiene muchísimo volumen. Y me encuentro en el Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra. Para la presente disertación no tengo ningún conflicto de interés, y me voy a centrar en eh, cuál es la función del sistema urinario, de la parte renal, la clasificación de las infecciones, cuál es el rendimiento diagnóstico desde la perspectiva o desde la definición de ego patológico. Vamos a hablar del qué, el por qué y el para qué. Vamos a integrar información, algunos mensajes, el abordaje microbiológico, un tema que es bastante controversial en la parte de urocultivos, y de lo último, algo muy breve de stewardship de los programas de microbiología diagnóstica, y finalizaremos con mensajes finales. Entonces, el papel que tiene el sistema urinario es amplio, juega un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del hospedero. Tiene la función principal es de realizar este super filtrado sanguíneo. Se filtran alrededor de 200 litros de sangre al día, y es la forma en la cual se eliminan compuestos tóxicos que pasan primero por los hepatocitos y inicia el ciclo de la urea para poder desechar esos compuestos tóxicos a través de la orina. Este sistema tiene la finalidad de llevar a cabo el control osmótico mediante la depuración de iones, y por lo tanto, al estar funcionando o estar participando en el control osmótico, incide directamente en el control de la tensión arterial, junto con la producción de hormonas esteroideas y algunas otras proteínas que participan también en el mantenimiento de la tensión arterial, junto con la sudoración, haciendo un switch térmico cuando las condiciones ambientales sensa el organismo. Participa también en el control térmico, participa en la estimulación de la producción de eritrocitos, y, como ya he mencionado, elementos del sistema participan en la producción de hormonas esteroides como la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, cuando existen elementos que puedan alterar la homeostasis, o que puedan predisponer o que puedan vulnerar el control de este sistema, pues se puede ver influenciado por la aparición de procesos infecciosos principalmente. Entonces, eh, estos procesos infecciosos, esos procesos infecciosos se llevan a cabo eh, principalmente por bacterias, que son las que comprenden la mayor cantidad de las infecciones del sistema urinario. Es un problema ambulatorio común, principalmente connotado en mujeres, y un rubro en el cual tiene un papel importante el abordaje microbiológico. Es en el caso de pacientes embarazadas. Se ha visto cierta distribución en los extremos de la vida, en pacientes pediátricos y en pacientes de la tercera edad, donde se pueden aumentar el número de infecciones. Y en cuanto a la epidemiología, lo que reporta en Estados Unidos es alrededor del 20 al 30% de las infecciones hospitalarias están connotadas por infección de vías urinarias complicadas. 8 millones de consultas al año, 1.600.000 hospitalizaciones al año, y 13.000 muertes relacionadas a complicaciones por infecciones urinarias. En México, lo que reporta la Dirección General de Epidemiología en esta última semana epidemiológica son
1.856.930 casos de infección de vías urinarias en nuestro país. Y a propósito del tipo de infección que se pueden encontrar, esta es una actualización de las guías de la ITSA que fue en 2 semanas, casi 2 semanas se publicaron, que son para el tratamiento, el abordaje y el tratamiento de infecciones de vías urinarias connotadas como o definidas como infección de vías urinarias no complicadas e infección de vías urinarias complicadas. La antigua clasificación las definía como, en el caso de las no complicadas, era una cistitis aguda no febril en mujeres embarazadas, no embarazadas, premenopáusicas, sin diabetes ni anormalidades urológicas. En el caso también de las no complicadas, una pielonefritis aguda que involucra, como la etimología lo dice, a los riñones en mujeres que además cumplían con la definición anterior de infección de vías urinarias no complicadas, y una infección de vías urinarias complicadas, textualmente dice la guía, eran todo el resto de las UTIs que no caían en la definición de cistitis ni de pielonefritis aguda. En la nueva definición publicada en estas guías de la semana pasada, antepasada, se hace una nueva clasificación, o se retoma una nueva clasificación, que es eh, en el caso de la infección de vías urinarias no complicadas, se define como aquella que está confinada exclusivamente a la vejiga, no se presenta fiebre y que puede estar presente en hombres y mujeres, mientras que la infección de vías urinarias complicadas va más allá de involucrar a la vejiga, tanto en hombres como mujeres, y puede estar circunscrita a una pielonefritis complicada con la presencia de fiebre o urosepsis, y puedes también asociarse a la complicación por la asociación con catéter urinario, y aunque no la abarca la guía, también incluye a la causa raíz como prostatitis. Dada la fisiología, la anatomía del sistema urinario y a la fisiología del microorganismos, los microorganismos están eh, equipados con las herramientas fisiológicas necesarias para poder llevar a cabo inicialmente la colonización, y puntualmente por microorganismos que forman parte de la microbiota, y de manera ascendente comienzan a colonizar. Una vez que colonizan, y si las condiciones del hospedero son las adecuadas, pueden causar el proceso local, como en el caso de la cistitis, cuando se va a involucrar solamente vejiga. Si las condiciones del hospedero lo propician, puede seguir migrando de manera ascendente hasta llegar a riñones y involucrar o pasar a torrente sanguíneo eh, y agravar la situación. Entonces, esta es la parte fisiológica de los microorganismos que requieren para poder causar el proceso infeccioso, y evidentemente cuando se tiene un dispositivo médico, pues también se tienen todas las condiciones necesarias para la colonización y adaptación del nicho en el cual se encuentra para poder ocasionar el proceso infeccioso. Esta es como la parte canónica del proceso infeccioso. Sin embargo, también puede haber procesos infecciosos de origen hematógeno, le llegan a los riñones, se instalan y ocasionan el cuadro infeccioso. Y una de las principales razones por las cuales llegan estas muestras a los laboratorios, la mayoría de ellos es por el análisis que se puede tener por parte del grupo de médicos no infectólogos o médicos que no revisan enfermedades renales e infecciosas, es con las definiciones de egos patológicos. Y los egos patológicos son aquellos que se definen con anormalidades en los parámetros que se pueden estimar en el examen general de orina, y que está eh, puntualizado en 3 parámetros: presencia de leucocitos, la destreza leucocitaria, y la presencia de nitratos, más bien la presencia de nitritos por microorganismos que tienen el sistema de la nitrato reductasa y reducen los nitratos a nitritos. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, la evidencia es más sólida, y los resultados de sensibilidad y de especificidad de estas pruebas es variada, es un tanto heterogénea dependiendo de la serie que se ya a revisar. Este es un trabajo realizado en pacientes indios con síntomas
urinarios, y la sensibilidad y la especificidad para la esterasa leucocitaria está alrededor de sensibilidad del 87% y la especificidad del 25,53%, mientras que para la presencia de nitritos la sensibilidad es del 70% y la especificidad es del 57%, solamente tomando en consideración estos elementos. Otros trabajos, como que ustedes pueden ver aquí, que es un trabajo que cumple con similitud de acuerdo a la Sistema de Salud Mexicano, que es como Dinamarca, 500 pacientes realizados en el 2019, los cuales se realizó cultivos, tuvo un valor predictivo positivo. En el caso de mujeres, del 86% para nitritos, la esterasa leucocitaria prácticamente a la mitad, mientras que el valor predictivo positivo para hombres, en el caso de esterasa leucocitaria, fue alrededor del 50%, mientras que para los nitritos alrededor del 85%. Es decir, eran parámetros que no tenían eh, que tenían ciertas características en cuanto a sensibilidad y especificidad, que no es del todo homogéneo con respecto a otros estudios. Es un trabajo un poco más reciente, este es del año pasado, en el cual también se toman en consideración características microscópicas, pruebas de nitritos, esterasa leucocitaria, y como pueden ver también los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos están en el orden o en menor a 90% para el caso de esterasa leucocitaria, del 82% como valor predictivo positivo para el caso de nitritos. Cuando se toman los dos parámetros, es muy similar al 82,4%. Y en cuanto a la distribución de los microorganismos, las entidades microbiológicas más asociadas a procesos infecciosos son enterobacteriales, principalmente como Escherichia coli, seguido de cocos gram positivos como enterococos y eh, estafilococos, al menos para ese trabajo. Y en último lugar, en una cantidad menor, Proteus. Y este es un microorganismo interesante porque, a pesar de que la distribución dentro de los agentes etiológicos es de los menos, se toman decisiones microbiológicas en la selección de la estrategia basándonos en esta particularidad o en esta entidad. Este año salieron, o estos últimos este último año salieron una serie de documentos interesantes. Este es un comentario publicado en JAMA, en el cual ya sugieren no tomar en consideración a la prueba de nitritos por la baja sensibilidad y especificidad que arroja para la toma de decisiones, considerando que existen otro grupo de microorganismos que no tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos porque carecen del sistema de la nitrato reductasa. Otros trabajos sugieren una eh, centrifugación de la muestra para dar mayor eh, sensibilidad y especificidad, y puede llevarse, se ha tratado de hacer la correlación con las unidades formadoras de colonias. Sin embargo, los resultados son bastante similares. En el caso de sensibilidad para la presencia de nitritos, con cuenta de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, puede ir, en el caso de sensibilidad, del 19 hasta el 45%, con una buena especificidad, sobre todo para bacilos gram negativos. En el caso de los leucocitos, también tienen una sensibilidad muy amplia, que puede, para 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, que van de 68, como la sensibilidad más baja, hasta el 98% de sensibilidad. Entonces, más allá de la prueba, y es una prueba controversial porque nos pone en disputa el grupo de laboratorio con el grupo de los clínicos. Los clínicos, por un lado, dicen que no se debe tomar en consideración las pruebas de laboratorio sin la presencia de signos y síntomas, lo cual es absolutamente cierto y lo cual estamos de acuerdo con ese comentario. Sin embargo, cuando no se agrega información en las solicitudes, nosotros como personal de laboratorio no tenemos los elementos necesarios para poder tener elementos para tomar decisiones y poder asumir que es un proceso infeccioso o solamente es un microorganismo que está transitorio y que no juega un papel como una entidad patológica. Es importante que se tome en consideración que estos parámetros pueden cambiar completamente en el contexto de los pacientes que son neutropénicos. Más allá de la ausencia de esterasa, no se puede considerar si tenemos casos de pacientes neutropénicos. Por eso es importante que se tome en consideración
signos y síntomas de los pacientes para que se pueda llevar a cabo dentro del laboratorio de microbiología la realización de este cultivo. Y nace las preguntas obligadas del qué, el por qué y el para qué. El qué es una muestra que involucra desde el procesamiento, siembra y cultivo de la orina para poder llevar a cabo la demostración cuantitativa, y es subrayar cuantitativa la presencia de las bacterias presentes en las muestras de orina con la finalidad de correlacionar la sintomatología con la entidad microbiológica y por lo tanto definir esta asociación y los médicos podrán entonces tomar las decisiones en cuanto a la interpretación que puede tener el microorganismo con base en esta información en el hospedero y por lo tanto ellos podrán saber si tratan o no tratan. De esta forma, integrando un poco la información, podemos tener un caso microbiológico, no tiene la finalidad de que sea un caso clínico, sino que sea un caso visto desde el laboratorio. Se trata de una mujer de 40 años, por definición sana, con ausencia de síntomas, se observan bacterias en el sedimento y se decide con esta presencia de bacterias en el sedimento, se define como un uropatológico, se manda la muestra al laboratorio de microbiología clínica, el laboratorio de microbiología clínica hace el abordaje y reporta la presencia de Escherichia coli con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. El químico la siembra o le da un abordaje muy amplio, agar sangre de carnero, agar McConkey, el famosísimo CLEF, y se siembra también en un medio Billy para el aislamiento de levaduras. La interpretación de positividad se da con base a los criterios de CAS. Se hace un panel de susceptibilidad, de sensibilidad, perdón, y se lleva a cabo el reporte de este perfil fenotípico de sensibilidad. Si es posible y de manera muy puntual, alguien podría enlistar una o dos características que tiene esta muestra. No sé si me pueden ayudar, Cristian o Fabián, y si lo pueden poner en el chat. Aquí nos comentan que no se debe reportar en cruces, Ok, muy bien. que no se debe de usar multidiscos, que la vancomicina es para gram positivos y otra observación que no hay una concentración mínima inhibitoria. Ok, muy bien. Todos los comentarios son acertados. Sin embargo, esto es algo que pasa en el día a día. Se pueden llegar a reportar. Hay algunos reportes que nos ha tocado observar que se hace con interpretación de cruces, se llegan a utilizar antimicrobianos que no son los que están validados para el microorganismo ni para la muestra que se está evaluando y que se usan estrategias que no están validadas por las entidades regulatorias, que en este caso podemos tener dos, que es CLSI y EUCAS, ¿no? Entonces, estos comentarios son en efecto correctos y tomar en consideración que para poder llevar a cabo el cultivo de primera instancia, el paciente debe de tener signos y síntomas. Y es una muestra que habíamos definido controversial porque alrededor de el 40, dependiendo de la serie, puede ser del 40 al 60% de las muestras que llegan a los laboratorios de microbiología clínica son muestras que no están bien indicadas, son muestras que se dan en esta connotación de eh, uropatológico o porque al paciente se le va a someter a realizar algún estudio que no tiene que ver con una instrumentación renal o urológica y que no son pacientes vulnerables como el caso de las pacientes embarazadas. Entonces, esto hace que no se haga una correcta selección, una correcta interpretación y por lo tanto un correcto envío de muestras de orina para su procesamiento dentro de los laboratorios de microbiología. Y esto es susceptible de la prescripción de antimicrobianos y lo que se ha visto en algunos trabajos como el que ustedes pueden ver en la pantalla, que cuanto mayor sea la carga de unidades formadoras de colonia en el reporte, la probabilidad de que se asuma que es una entidad asociada a un proceso infeccioso, aun cuando existen
ausencia de síntomas es alta y por lo tanto la probabilidad de que se le prescriban antimicrobianos también es directamente proporcional a esta carga microbiana. Es por eso que se deben de cumplir ciertos elementos para que las muestras deban llegar al laboratorio. Otra de las particularidades, y esto ya es desde el equipo de microbiología, que al ser una muestra de orina, y citando las palabras de la maestra Rosario, en microbiología muchas veces trabajamos con la ideología del criollo y que cada quien cree o cada uno de nosotros creemos que se le debe de realizar cierto abordaje por usos y costumbres o por creencias. Sin embargo, referente a las guías, ¿qué es lo que nos dicen en cuanto al abordaje microbiológico? Estos son guías de el Manual de Microbiología Clínica, en el cual dice que para el cultivo de muestra de orina únicamente debes de utilizar agar sangre de carnero y agar McConkey. En el caso del McConkey podría sustituirlos por el medio de Levine, que es el agar eosina y azul de metileno, o podrías utilizar un medio cromogénico. En los años 80, finales de los años 80, con la necesidad de estudiar a un microorganismo que sí es una entidad importante en las enfermedades infecciosas, pero que no es de las principales entidades, aunque no son de las más frecuentes, para Proteus se diseñó un medio, que es el medio con, ¿cómo se fue? Con disminución de iones, de electrolitos, que es el medio CLED, y el medio CLED ha ganado popularidad en las muestras microbiológicas de orina, más como creencia que como evidencia, pero bueno, las guías lo que te recomiendan es utilizar agar sangre de carnero y agar McConkey. Por lo tanto, no tendríamos que estar incluyendo toda esta gama de medios en nuestro kit o nuestro abordaje microbiológico. Lo mencionaba, las guías del ASM, el Manual de Microbiología Clínica y el Manual de Procedimientos de Microbiología Clínica en la cuarta y la quinta edición, mencionan cuáles son las muestras de orina. En el caso del Manual de Procedimientos de Microbiología Clínica, en la quinta edición menciona que en el caso de que fuesen muestras en las cuales pudiese haber una enorme cantidad de gram positivos, se podría, como algo opcional, no es algo que forme parte del kit de medios, utilizarse feniletilalcohol para la disminución de gram negativos y fomentar el desarrollo de gram positivos, o el agar colicina ácido y ácido enalidíxico. Pero eso solamente son como sugerencias. La indicación para el abordaje microbiológico son estos dos medios: eh, agar sangre de carnero y agar McConkey. Algunas veces puede estar asociado, como en el caso de los faringios, la necesidad imperiosa, cuasi religiosa, de meter también CLEF o agar salimanitol. No está referenciado por las guías. Tienes medios que te abarcan cubrir los microorganismos que pueden tener relevancia por esta toma de muestra, que es el caso de urocultivo por chorro medio. Entonces, el mensaje en este punto es: si bien es cierto que cada laboratorio es dueño de su proceso, debe de estar referenciado a lo que dicen las guías microbiológicas, y en todo momento se debe de evitar la redundancia microbiológica. Si ya tienes un agar McConkey, no deberías estar utilizando un agar eosina y azul de metileno. Si ya tienes un agar McConkey, no deberías estar utilizando el agar CLED. Si ya tienes agar sangre, no deberías estar utilizando el agar sal y manitol. Es importante que como laboratorio nos apeguemos a lo que está descrito en las normas, que tiene fundamento en diversos estudios, que tienen fundamento en el comportamiento fisiológico de los microorganismos, y en ese sentido se debe de ser práctico y fluido. Si eh, se impactan una mayor cantidad de medios de cultivo, pues también tiene un impacto directo en el presupuesto del laboratorio y también puede suponer una carga de trabajo para el grupo de nosotros los químicos que estamos aparte del procesamiento de las muestras. Entonces, sí, nos basamos en la parte de la definición de las guías, se puede tener una reducción en el impacto económico que puede utilizarse para proyectar esa estrategia microbiológica para otras áreas, como puede ser micología, bacteriología anaeróbica, etcétera, ¿no? Entonces, estar gastando en redundancia microbiológica, se puede hacer una proyección para tener una mejor dinamismo. Los criterios de CAS para la interpretación, los criterios de CAS fueron realizados por un microbiólogo ruso en 60-70,
70s, 80s, en el cual estos primeros trabajos lo que buscaban era tratar de ver cuál era el comportamiento de las infecciones con base en las unidades formadoras de colonia. Y la lógica de este trabajo era que, si bien la orina es un filtrado de característica estéril, el recorrido para la toma de la muestra pasa con microorganismos que forman parte de la microbiota, y lo que se busca es tratar de tener una estrategia cuantitativa para poder establecer o poder definir la entidad microbiológica como un posible agente patógeno. Para esto, lo que él observó, el doctor Katz, lo que observó fue que en pacientes que eran asintomáticos tenía cargas bajas, de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias. Aquellos que él definió como conteo fisiológico era el que tenía menor a 100.000 unidades formadoras de colonia y mayor a 10.000 unidades formadoras de colonias. Y se definió como infección activa aquella que superaba las 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, y durante mucho tiempo lo estuvimos utilizando los criterios de Katz. Durante mucho tiempo, esa era la evidencia que se tenía respecto a las unidades formadoras de colonias y la asociación con procesos infecciosos. Sin embargo, con la natural gestión de información, otros trabajos salieron para poder tener en consideración diversas cuentas y poder tener estas otras asociaciones. En el caso de mujeres con cistitis, por ejemplo, con chorro medio, se estiman mayor a 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro. En el caso de bacterias asintomáticas, 100.000 unidades formadoras. Se define como 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. En el caso de infección de vías urinarias en hombres por chorro medio, 1.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. En el caso de sonda fija, mayor a 1.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Por lo tanto, los criterios de CAS son criterios que no deberíamos estar usando. Sin embargo, lo cierto es que al ser una excreta, dada la facilidad en la que se lleva a cabo la toma de la muestra, no llega demasiada información de las características del paciente al laboratorio. El laboratorio hace el procesamiento, se supera la carga y se emite el resultado. Esto porque es lo que se está aislando y lo que se está observando. Sin embargo, sí se debería de hacer una acotación de la interpretación, debería estar asociada a la presencia de signos y síntomas en el paciente para no ocasionar presión de selección y dar antimicrobianos por el grupo de los prescriptores a los pacientes que no lo necesitan porque no se tiene eh, evidencia al respecto. Este es otro caso microbiológico, nuevamente sintomatologías urinarias no complicados. Se aisló, cumple con la definición de infección en hombre, de infección de vías urinarias en hombre por chorro medio de mayor a 1.000 unidades formadoras de colonia. El médico hizo la interpretación, se le dio el abordaje, se dio tratamiento con base en el antibiograma, se presentó mejoría y ya no presentó más sintomatología. La pregunta que es muy frecuente dentro de los laboratorios de microbiología es en qué momento se debe realizar otra toma de urocultivo. Y algunas de las respuestas más frecuentes de los 100 microbiólogos dijeron están 3 días, 5 días, 7 días o un mes. Me gustaría preguntar de manera muy rápida y breve cuál es la mejor temporalidad en la cual nos podemos basar para volver a tomar la muestra de urocultivo. No sé si me pueden ayudar, porfa, Cristian. Doctor Por acá Joaquín, porfa. tenemos ganando que 7 días, Ok, otra vez 7 días, va ganando los 7 días. Y sí, 7 días. 7 días gana, 7 días es la media. Ok, gracias. En realidad, la guía para el tratamiento de infecciones de vías urinarias en el caso de las complicadas no menciona que sea necesario realizar urocultivo de seguimiento. El supuesto es que una vez que se da el tratamiento y ya no existen sintomatologías, ya no existe evidencia ni razón para volver a pedirse un urocultivo. Por lo tanto, el urocultivo de seguimiento en términos generales no se debería estar considerando, salvo que se trate de una paciente embarazada o que exista persistencia de sintomatologías. Pero en dado caso no es un urocultivo de seguimiento, es simplemente que el paciente no está respondiendo al tratamiento por
la razón que sea, por presión de selección, por adquisición de un mecanismo de resistencia, pero no es un urocultivo de seguimiento. Los urocultivos de seguimiento, entonces nada más pueden tener dos rubros en los cuales se pueden considerar y que están supeditados a la nueva valoración del médico. Entonces, pacientes embarazadas es uno, persistencia de la sintomatología y recaída. Si no existen esos parámetros, no se tiene por qué realizar urocultivo de seguimiento. Otra de las preguntas muy importantes es qué debemos de seguir y conforme vayamos avanzando es conforme vamos entrando a una de las áreas controvertidas. El urocultivo está pensado y diseñado para la definición de la etiología bacteriológica, porque como gente de laboratorio nos basamos en datos, hacemos un análisis de los microorganismos que son más frecuentes y con base en esta prevalencia, en esta frecuencia, podemos tomar las decisiones. Sabemos que el grueso de las infecciones están ocasionadas por bacterias, sin embargo, al ser una variable biológica, y subrayo algo muy puntual, ser una variable biológica nunca es cero, pero tampoco nunca es 100, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahorita en esta entidad microbiológica que también genera un poco de escozor, pero sí tener en cuenta la N o la prevalencia o el grueso de los microorganismos. Lo que nos dicen las guías, ay, no puse la referencia, una disculpa. Este es el manual de ITSA por eh, diagnóstico por laboratorio que publicó ITSA en el 2018 y actualizó en el 2024 y te dice cuáles son las entidades que tú debes de seguir en el laboratorio de microbiología y lo que es de las principales, tenemos enterobacteriales, muy puntualmente Escherichia coli y Klebsiella, seguido por, dependiendo del tiempo que esté hospitalizado, que lleve el paciente en la entidad de atención de salud, puede migrar a no fermentadores, como en el caso de pseudomonas. Podemos tener también gran positivos como enterococos, estafilococcus saprophyticus y el grupo de Corynebacterium comienza a tomar relevancia como microorganismos emergentes con el Streptococcus agalactiae y podemos también tener una entidad microbiológica que nos dispara las alarmas, como puede ser el caso de Streptococcus galloliticus, que el aislamiento en orina pudiese eh, darnos pista de alguna otra patología presente en el paciente. Micobacterias, sin lugar a dudas, puntualmente tuberculosis renal, asociada a Mycobacterium tuberculosis y dependiendo de la manifestación que no resuelva y el resto de datos que pueden tener los médicos, algunas entidades víricas. Pero puntualmente son los microorganismos que debemos seguir. Nuevamente subrayo, la mayor frecuencia, la mayor prevalencia está asociada a bacilos gram negativos, puntualmente enterobacterales. Las guías, lo mencionas, este es el manual de microbiología clínica de la Sociedad de la American Society for Microbiology. Denme su distancia que déjenme quito el blog porque me están llegando. Este, ¿qué tal? Del manual de microbiología clínica en la 13ª edición, que es la edición más reciente, emitida en el 2023 y que salió básicamente en el principio del 2024. Entonces mencionan cuáles son las entidades más frecuentes, nuevamente con el bacterium, comienza a tener un lugar importante, Staphylococcus, muy puntualmente Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus también puede estar presente y enterobacterales. Esta es otra guía que es donde comienza a aparecer una evidencia que no es tan fuerte el grado de evidencia, pero se llega a considerar. Pueden notar los enteropatógenos y pueden ver el rubro de levaduras. Para el rubro de levaduras, solamente dice la guía que se debe de hacer la preparación en fresco o hacer la tinción de Gram de la laminilla y reportar única y exclusivamente como cándida especies. No se requiere identificación bajo la salvedad que el paciente tenga elementos que hagan pensar al médico la presencia de una levadura asociada al proceso infeccioso. Como mencionamos, nunca es cero, pero son de las entidades microbiológicas con las Ns o con los hallazgos
menos frecuentes, existen una serie de características que se deben de cumplir para que puedan tener relevancia. La mayoría de las veces solamente funge como microorganismo colonizante. Esto es lo que dice este, la guía de candidiasis de ITSA, que que la prueba de orina a menudo no es de ayuda para poder diferenciar colonización de infección y en el tracto urinario, que se deben tomar en consideración algunas otras variables y que en el caso de candiduria frecuente en pacientes hospitalizados, diabéticos o con catéter o con uso de antibiótico, se debe tener este contexto microbiológico particularizado que la mayoría no tiene relevancia y esto va a tener que ser corroborado y debe de ser abordado por el médico de infectología, el médico infectólogo, y la mayoría de ellos no requieren terapia antifúngica. Habíamos mencionado que hay algunas particularidades para el caso de los neutropénicos y un factor de riesgo son los niños recién nacidos con bajo peso. Generalmente cuando está presente ya cándida como en estos dos rubros de pacientes, ya podría llegar a tener el contexto de candidiasis o de candidiasis invasiva. Entonces, esto es algo que corresponde y compete única y exclusivamente al médico. Pero en términos generales, una orina de un hospital de primero o segundo nivel o un laboratorio de microbiología comunitario con el aislamiento de levaduras no debería de ser razón para reportarlo, no es razón suficiente, porque es altamente probable que a esos tipos de pacientes se les administre un antifúngico y en términos de proa o en términos de presión de selección y evidentemente en términos de gasto, pues significan algo para el paciente. Al final me gustaría tratar de escuchar a alguno de los médicos, alguno de los infectólogos sobre esta particularidad. Y bueno, la mayoría de los casos son de pacientes asintomáticos que no requieren el abordaje microbiológico ni tratamiento con la salvedad de la valoración del médico. Otra de las muestras que frecuentemente nos llegan son las muestras de catéter, que es donde sí podríamos llegar a aislar a cándida y que también puede llegar a tener la connotación de colonizante. ¿Cuándo se debe de tomar una muestra de paciente con sonda? Solamente cuando el paciente nuevamente tenga sintomatología asociada a infección de vías urinarias por el dispositivo médico. Si el paciente no tiene sintomatología, todos ellos van a estar colonizados y por lo tanto no representa o no se puede asignar un valor desde la perspectiva microbiológica al aislamiento del microorganismo. Para la toma de las muestras, bueno, en el caso del chorro medio no hay demasiadas dudas, es esta orina de chorro medio, previo lavado o enjuagado. A las guías recomiendan lavado con solución salina o detergente, em, chorro medio y colectar la muestra. Se debe de procesar, de llevar al laboratorio y procesar menos de 30 minutos. Se tiene un margen de 2 horas. Si se superan estas 2 horas, hasta 24 horas, se pueden adicionar ácido bórico o poner en tubos que tengan ácido bórico para poder preservar la muestra. Muestras que tengan más de tiempo ya no son recomendables para su tratamiento. Y en el caso de las muestras de sonda, ¿cuál es el mejor sitio para tomar la muestra? Bueno, esta es una pregunta capciosa, centrándonos en el punto 4 y 5. Nunca se debe tomar de la bolsa porque ya mencionamos, son muestras que están colonizadas. Lo que se recomienda es prensar, dejar reposar 10 minutos, pasado 10 minutos se limpia la marca de agua, una vez marcada, limpia la marca de agua, se hace la punción con la jeringa y se manda la jeringa al laboratorio de microbiología. Nunca de los nunca se debe realizar cultivo de la punta de la sonda vesical, no tiene valor microbiológico, está colonizada, no representa un valor microbiológico agregado y solamente puede representar presión de selección si se da tratamiento. Tampoco se debe desonicar, como el caso de las puntas de catéteres intravasculares, y nunca tampoco se debe poner la punta de catéter en el caldo. Para inoculación, la estrategia más conocida es la estría por ángulo recto. Sin embargo, una de las características que tiene la estría por ángulo recto es que concentra la mayor cantidad de microorganismos en la parte donde se llevó a cabo la primo inoculación. Otra de las estrategias de
aislamiento es la estría radial, que supone una mejor distribución de los microorganismos y permite tener una mejor cuantificación de las unidades formadoras de colonia y para aquellos centros que tengan la infraestructura de tener estos equipos automatizados de sembrados, también se puede llevar a cabo por siembra automatizada. En cuanto a la población infantil, las guías son claras, las guías dicen que no se deben de utilizar estas bolsas para la colección de la orina, sin embargo, es una práctica muy extendida y los estudios representan hasta el 70% de las muestras contaminadas. Eh, lo que se puede llegar a hacer es algunas estrategias de catch clean, que lo que hacen es sostener a los niños y otro médico les hace como masaje y se hace la limpieza de genitales, se estimulan con agua y se emite la, la orina. Esta es una de las estrategias que se ha utilizado, pero algunas otras se hacen a través de la obtención de la orina por sondaje, por la utilización de sondas urinarias. Sin embargo, nuevamente es una práctica muy extendida el uso de estas bolsas que las guías de microbiología para pacientes pediátricos no la recomiendan. Y en los últimos años el tema de PRO ha tomado mucha relevancia y en el último año una de las nuevas corrientes asociadas a programas de administración, a programas con impacto en la prescripción de antimicrobianos es el stewardship desde microbiología diagnóstica y las recomendaciones que hace, al menos lo que pone esta, que es un documento de ITSA del 2024, es muy claro en las menciones. Se requiere que se documente la presencia de signos o síntomas que se asocian a la infección de vías urinarias para la obtención del hemocultivo, que incluya disuria y dolor de flanco, que se excluyan aquellas muestras donde no se ponga estas características, que no se deban recibir muestras de orina con un previo de 5 días enviado al laboratorio. No existe evidencia que se deba de volver a repetir la orina, como ya habíamos mencionado, ni tampoco dentro de los 7 días. No se debe de realizar como práctica rutinaria el envío de orina para el cultivo en las evaluaciones por parte de la unidad de emergencia, en la admisión hospitalaria, como estrategia previa a operación, siempre y cuando no sea cirugía eh, urológica o nefrológica, urológica. Y se debe de asegurar, tampoco cuando se asuma un estado de mental alterado, o cuando lleve mucho tiempo en las unidades de cuidados de la salud. Y ya para finalizar, los urocultivos como estrategia de stewardship de laboratorio se debe delimitar única y exclusivamente a pacientes que presenten signos y síntomas. En todo momento se debe de evitar el urocultivo por seguimiento, salvo que, no que ya no sería seguimiento, sino sería eh, seguir viendo el origen de la manifestación clínica o que no resuelva la manifestación clínica en el caso de volver a pedir urocultivos cuando se tenga sintomatología. Se debe tener cuidado con la definición de orina patológica y para el caso de bacteriuria sintomática tiene mucha relevancia en las pacientes embarazadas o aquellos pacientes que se van a someter a estrategias quirúrgicas urológicas. Para el caso de muestras que tengan más de 3 urocultivos en la primera orina, se reporta como orina contaminada, se solicita nueva muestra y en el caso de una segunda muestra con las características de toma de muestra ideal, podría tener, siempre y cuando tenga el contexto de unidades formadoras de colonias, podría tener contexto microbiológico y clínico. Precaución con las orinas, en términos generales, no tienen relevancia, sin embargo, existe un nicho y características muy puntuales en grupos muy puntuales de pacientes donde sí podría tener relevancia y subrayo, grupo muy puntual y que debe de ser aquella muestra que haya sido previamente valorada por el médico infectólogo. Se deben de utilizar parámetros de stewardship diagnóstico, como el que mencionábamos en la diapositiva anterior, donde si no se cumple con esos criterios, no deberíamos estar recibiendo estas muestras dentro del laboratorio de microbiología. Sin nada más que agregar,
Muchas gracias y aprovecho la ocasión para invitar a todos aquellos laboratorios químicos o personal de salud que deseen o se unir a la red. Está el correo del químico Pavel, que es uno de los coordinadores del comité de membresías de la red. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presentación, muy buena para esta parte de los urocultivos. Hay un par de preguntas que me tomé a seleccionar Muchas gracias. y una de ellas nos preguntan que en su área de trabajo les sugieren primero centrifugar una alícuota de orina, leer la microscopía y dependiendo de la lectura, es decir, la presencia de leucocélulas y bacterias, se siembra el urocultivo o se reporta sin desarrollo bacteriano. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? La guía dice que se tiene que sembrar. O sea, no es un elemento que evite el cultivo. Habrá que ver el contexto que puede llegar a tener el paciente. Lo que sí se recomienda en las últimas revisiones de las metodologías es centrifugar y a partir del centrifugado sembrar. Y de este centrifugado se ha visto que aumenta la sensibilidad y la especificidad del urocultivo. La sensibilidad, al ser un medio sólido, puede ir de el 40 hasta el 60% en algunos casos, ¿no? Entonces, con el centrifugado aumenta la probabilidad de recuperación y se puede tomar en cuenta la misma carga. Hay algunos trabajos que se comenzaron a utilizar con unos equipos que eran muy similares a citómetros de flujo, que no son citómetros de flujo en el sentido estricto, porque también manejaban impedancia y con base en lo que te daban estos determinantes se podía tener como esta decisión para el sembrado o no sembrado. No fueron estrategias que hayan impactado demasiado justamente por estas características en las interpretaciones de las pruebas de nitritos, esterasa leucocitaria y leucocitos. De acuerdo. También nos preguntan que qué opina usted del reporte de urocultivos con colonias que no dan la cuenta que tienen menos de las 100.000 unidades formadoras de colonia, que se reportan como positivo ya que son de pacientes neutropénicos u oncológicos. Eso habría que ver el contexto del paciente y con base en el contexto del paciente, que era la tabla que mencionaba, podrían no apegarse a los criterios de CAS. Por eso decía que los criterios de CAS no son criterios que deban de ser aplicados a todos. Hay características muy particulares de los pacientes, pero nuevamente en el caso de los pacientes neutropénicos, habría que ver la razón por la cual se pidió el urocultivo y es un grupo que tiene ciertas particularidades, ¿no? Entonces, en este caso, es importante la comunicación con el grupo de infectología para poder tener más información y se apega con lo que dice Stewardship Diagnóstico. También nos preguntan que si solamente utilizar el agar LED para la siembra de urocultivos está mal. Bueno, lo que dice la guía es que debes utilizar un medio enriquecido, como es el caso del agar sangre, más McConkey. CLED no lo mencionan en las guías. Por eso dije que CLED, híjole, CLED es más por feeling, por creencia, por eh, otras razones menos que por evidencia. Tienen la inquietud acá si se conoce la concentración de ácido búrico que se debe de utilizar en las muestras de orina para conservarlas. No busqué la concentración, ¿eh? Pero hay dispositivos ya como tal preparados, que son tubos o frascos ya con ácido bórico. Desconozco la concentración, ¿eh? Pero puedo investigarlo y se los hago llegar. Muchas gracias, doctor. Y nos preguntan que bajo qué condiciones podemos hacer la búsqueda de cándida en urocultivos, qué particularidades se deben de tener el paciente para que pueda tener una relevancia. Entonces, en el contexto del paciente, si es un paciente neutropénico, si es un paciente en el caso de los pediátricos, que es donde están más documentados neutropénicos, pediátricos, el grupo también de trasplantados, son los que podrían tener. Del resto de pacientes, en realidad, no representa demasiada información. Y no sé si hay algún médico, ahora vamos a ver si hay algún médico para poderlo vacunar. Mm, Alguien que diga yo que levante su manita.
Ujú. Bueno, si hay algún médico. No veo ningún. No sé si algo, o si es un médico que pudiese dar réplica a esa parte estaría buenísimo, pero en realidad son pacientes muy particulares en los cuales se puede dar este abordaje. No es, o sea, el mensaje es, en términos robustos, es no, términos robustos, pero si hay algunas particularidades, sobre todo en el caso de pacientes pediátricos críticamente enfermos, pacientes pediátricos inmunocomprometidos, pacientes pediátricos este, con bajo peso y pacientes oncológicos o neutropénicos. Por acá ya nos compartieron la concentración del Ah, ácido bórico. Muchas gracias. Es de 15 a 20 microgramos por mililitro, para que lo miligramos, ¿no? tengamos. Miligramos por mililitro. Está muy alto, ¿no? Sí, 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 bueno, siento que está muy. Y nos pregunta por acá Azalia que en pacientes con pielonefritis sin mejoría, ¿qué estudios aparte de urocultivo se pueden realizar? ¿Microbiológico? O, no sé, eso sí, o sea, otros abordajes para la definición en el caso de los complicados sería, desconozco cuáles hagan o soliciten los médicos, supongo que debe tener una relación con lo complicado que esté el paciente y si quiere resolver el foco, no lo sé. Esa pregunta no podría responderla. Me parece que los médicos serían los más adecuados para hablar al respecto. Pero el urocultivo, que tiene que ver con vía urinaria, pues el urocultivo. Ah, mira, la doctora Virginia ya mencionó. Gracias, doctora Virginia. Sí, gracias, doctora. Nos menciona No que sé un si, ultrasonido renal. no sé si la doctora Virginia nos pudiese apoyar con el tema de cándidas y sobre todo pacientes pediátricos. No, traumatología no. Digo, y es algo que nosotros tenemos algo acá en el instituto. Nuestro instituto es netamente eh, ortopédico. Solamente está indicado en el caso de intervenciones quirúrgicas eh, que tienen que ver con lo urológico. Pero si no tiene nada que ver con lo urológico, no es razón para solicitar el ejecutivo. Nada más, doctora Virginia, nada más para ver la relevancia o la particularidad de seguimiento de cándida en pacientes con bajo peso al nacer, pacientes inmunocomprometidos, pacientes pediátricos oncológicos, que es lo que dicen las guías, que en donde sí podía tener un contexto de relevancia microbiológica. Y en términos generales, es no tan sólida la evidencia para seguirlos por el potencial colonizante que tiene el microorganismo. Ujú. Sí, de acuerdo. De acuerdo, pues ya estamos casi por cerrar la sesión. No sé si quiera cerrar la sesión del día de hoy, doctor. Y también para finalizando sus palabras, creo que ahí rompimos récord en el número de asistentes. Nos gustaría tomar una bonita foto de los asistentes, igual quienes puedan, pues, encender su cámara. Eh, También es importante mencionar que este año la red cumplió 7 años, entonces, pues igual. Pues esta red la conformamos todos y pues estos logros, estos cursos que se van realizando año con año, pues es gracias a todos los miembros de la red y pues a la gente que no está en la red y que se va incluyendo, pues igual, bienvenidos. Espera, ya sé a quién voy a vacunar, mira. Iram, tú sí me puedes ayudar en el caso de cándidas y adultos. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola. Pues igual, como comentaban, muy comúnmente Cándida en la vía urinaria está representando una colonización que en ocasiones, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, es importante investigar porque nos pueden hablar de Cándida en otras áreas y que puedan representar un foco de infección fuera del urinario, pero principalmente en un paciente con antibiótico-terapia previa, con sonda urinaria
o inmunosuprimidos, entiéndase VIH, neutropénicos, que tiene signos y síntomas, ahí pudiera ganar relevancia. Muy bien. Que es básicamente lo que venía en la parte de la guía, ¿no? O sea, nunca es Exactamente. cero, solamente tener esta connotación muy particular en este nicho de pacientes, ¿no? Así es, Es muy, muy particular, justo también como mencionaba la doctora Virginia, prematuros de alto riesgo, que es también lo que está referido en las guías. en los días, así es. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos por la Muchas gracias. asistencia y la guía que está pendiente de enviárselas. Fueron muchos los correos que se recibieron, entonces vamos a tardar un poquito en enviársela. Ténganos un poquito de paciencia si se las vamos a enviar, pero pues nada, va a llegar a sus manos la guía. Y pues recuerden que nos vemos la siguiente sesión, igual va a ser el próximo jueves en el mismo horario. Y no olviden pasar asistencia. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo y muchas felicidades por esta organización, a todo el comité académico. Muchas gracias a todos. Hasta luego, doctor Esaú, felicidades. Hasta Gracias. luego, buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.